Hola hermanos, bienvenidos al quinto capítulo de este estudio que estamos haciendo acerca de la obra del Espíritu Santo. Ya vamos bien avanzado del tema y hemos concluido la primera parte acerca de la misión del Espíritu Santo y sus funciones. Como resumen de los capítulos anteriores, hablamos acerca del Espíritu Santo y su misión. El Espíritu Santo tiene solo una misión, que la revela, ¿cierto?, Jesucristo en su palabra. Jesucristo dice que la misión del Espíritu Santo es revelar a Jesús. Revelar a Jesucristo. Eso es lo que Él va a hacer hasta el último día de esta tierra. Hasta que la última persona de esta tierra parta de este mundo. El Espíritu Santo tiene esta misión fundamental, que es revelar a Jesús. Todo lo que haga va a ser para revelar a Jesús. Recordemos que Jesús dice, ¿qué cosa? Él me revelará. O sea, Él dará testimonio, también dice, acerca de mí. Él les revelará todas las cosas que yo les he dicho. Siempre el Espíritu Santo le va a dar potencia, vida y revelación a las cosas de Jesús. También dice, esto lo vimos en Juan 15 y 16, en el Evangelio de Juan. Esto a modo de resumen de los capítulos anteriores. También dijimos que el Espíritu Santo va a revelar a Jesús también con tres funciones, reveladas también en Juan 15 y 16. Dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También destinamos un capítulo a cada una de estas cosas. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nosotros somos colaboradores con el Espíritu. Nuestra misión no es convencer al mundo de pecado, no es enrostrar el pecado, sino que es entregar el reino del Señor, dar a conocer a Jesucristo. Y el que se va a encargar de revelar el pecado va a ser el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos que hablar acerca del pecado. ¿Pero para quién? Para aquel que dice, yo quiero cambiar mi vida. Primero entregamos el reino, entregamos, ¿cierto?, la proclama de Jesús. Decimos, Jesús murió por ti, Jesús se entregó por ti, te ama y tiene un camino trazado para ti. Cuando esta persona dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Aquí viene la segunda parte. Muchas veces, también lo dijimos, hacemos el evangelio al revés. Primero enrostrando el pecado y después mostrando el reino. Pero la verdad es que no. Primero va el reino y después el tema del pecado. Porque el pecado lo va a hacer el Espíritu Santo. Él va a ir revelando. Él va a hacer el cambio de actitud, no nosotros, jamás nosotros. También dijimos que el Espíritu Santo convence de justicia. Justicia y guianza. Eso lo vimos a través de distintos textos. Justicia no es hacer lo correcto de acuerdo a la Biblia, sino es hacer lo justo. Hacer lo que Dios hiciese si estuviese en nuestro lugar. La única manera es por medio de la guianza. Por eso Jesús dice, mis juicios son justos y lo que hago es justo. ¿Por qué? Porque escucho y hago lo que el Padre me dice. Y aquí el Espíritu Santo es fundamental. Por eso el Espíritu Santo te va a guiar. La guianza diaria es importante. Por eso debes entregar tu día al Señor. Antes de salir al trabajo, antes de hacer todas las cosas. Señor, guíame en el día de hoy. También al terminar el día. Y también hablamos acerca de juicio, que el Espíritu Santo convence juicio. Y lo explica Jesús. Dice, convencerá al mundo de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, ya ha sido derrotado. En otras palabras, Dios trae juicio a Satanás. Por lo tanto, la iglesia puede también reprender al diablo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Tú puedes reprender al enemigo, sacarlo de tu casa. También tu vida de santidad lo ha hecho y tu comunión con el Espíritu Santo es parte de las cosas de Dios. Esto lo hemos visto en un pequeño resumen, los primeros 4 capítulos. Y es importante entender, mis hermanos, que este estudio puede generar conocimiento racional en tu mente, pero lo más importante es que este estudio pueda motivarte a tener comunión con el Espíritu. Puedes saber mucho del Espíritu, puedes conocer su misión, sus funciones, los dones que vamos a ver hoy día, pero el Espíritu Santo no tan solo se le estudia, sino que se le vive. Que eso es lo más importante. Se tiene comunión con Él porque es una persona, no es un concepto. No es algo asociado a Dios, sino que es Dios mismo.
debemos tener comunión y relación con el Espíritu Santo. Si no, nada de esto que estamos aprendiendo va a traer fruto a tu vida. Esta palabra puede parecerte muy interesante, pero si no la vives, si no vives con el Espíritu Santo, nada de esto se va a traducir en vida. ¿Amén? El capítulo de hoy vamos a partir hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a cerrar esta parte, ¿cierto? De las funciones del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que le compete a Él y la misión del Espíritu Santo, porque ahora lo vamos a dejar lo que el Espíritu Santo entrega a nosotros, que son los dones del Espíritu Santo. Hay muchos dones y los vamos a separar en 3 tipos de dones y vamos primero a leerlos para poder entender. Vamos a ir lentamente, mis hermanos. Podemos leer todos los dones y explicarlos rápidamente, pero el deseo mío es que podamos entenderlo bien. Si tú tienes preguntas acerca de algo, si algo no te quedó claro, o piensas tal vez que yo dije algo incorrecto, puedes escribirlo también en los comentarios de este mismo video. Esto, lo que nosotros estamos haciendo a través de este video, es poder expresar lo que el Señor nos ha mostrado. No tenemos toda la palabra de verdad. No te puedo decir lo que vas a aprender ahora es todo lo que Dios quiere. No, porque la palabra de Dios es como un pergamino que se va abriendo. La revelación de Dios se va abriendo. Entonces, esto es lo que te quiero mostrar, lo que Dios nos ha revelado hasta ahora. Amén. Y esto espero, no generar pleito ni polémica en lo que son los dones, sino poder edificar tu vida. ¿Amén? Vamos a leer el primer texto acerca de los dones. Este va a ser nuestro texto base en nuestros próximos 3 capítulos. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 4 al 11. Aquí están expresados los dones del Espíritu. Recuerde que don es regalo. La palabra don es regalo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones o regalos de Dios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Vamos a continuar en este texto, pero quiero detenerme acá para que podamos entender algo muy importante. Expresa primero dones, expresa ministerios y expresa operaciones. El Espíritu Santo entrega dones a los hombres, también entrega ministerios que son servicios. Y me refiero al ministerio pastoral, evangelístico, profético. Me refiero al ministerio de maestro, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, enseñándote. El ministerio ya es algo culmine. Es lo que el Señor está haciendo en el crecimiento total de una persona para afirmar a la iglesia. Pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles. Entonces dice que el Espíritu es el mismo el que hace esto. También dice, hay diversidad de operaciones. El Espíritu Santo también va a operar a través de nosotros y a través de estos dones y a través de estos ministerios. Podríamos nosotros llegar hasta aquí y decir, esto es para los ministerios. Esto es para el apóstol, esto es para el profeta, ¿cierto? Esto que va a entregar el Señor va a ser para el evangelista. Pero la verdad es que si nosotros seguimos leyendo nos damos cuenta que esto no es tan solo para, si pudiésemos decir entre comillas, para los líderes de la iglesia, sino que es para todos. Porque al final, ¿qué dice? Pero a cada uno, eso se refiere a ti y a mí, independiente de tu posición en la iglesia, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es algo para toda la iglesia, mis hermanos. No es algo para tan solo algunos. No es para el que predica, o el para el que sale a hablar afuera a las calles, o el para el que toca el instrumento. Es para toda la iglesia. Recordemos que Dios no quiere tan solo un pastor en la iglesia. Dios quiere una iglesia pastoral. Una iglesia que se encargue del resto. Dios no quiere que nosotros digamos, ese hermano que está ahí es
apóstol o es el apóstol de la iglesia. Dios quiere una iglesia apostólica, una iglesia enviada. Que alguien diga, ese es nuestro profeta. Dios ungió a ese hermano como el profeta de nuestra iglesia. Dios quiere una iglesia profética. Los tiempos de hoy son tiempos proféticos, tiempos apostólicos, tiempos evangelísticos, tiempos pastorales, tiempos de maestría. Porque la iglesia es la que ejerce esto, completa. Si el Señor va a levantar hombres a la cabeza del pastorado, de la maestría, de la profecía, de todos estos ministerios, pero no exime que nosotros, la iglesia completa, ejerzamos todo esto, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo. A cada uno nos es dado para provecho los dones del Espíritu. ¿Amén? Y luego de este versículo empieza ya a expresar cuáles son estos dones. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vuelvo a decir, repartiendo a cada uno. A cada uno de nosotros el Espíritu Santo entrega dones o regalos, si podemos decir. Entonces todos estos dones expresados en este texto son regalos del Espíritu Santo para ejercer las funciones de Él. Convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Nos vamos a dar cuenta que hay dones que trabajan con esto, con convencer de pecado, de justicia, o sea, de guianza de Dios, y de juicio al enemigo, y a las cosas del enemigo. Entonces, estos dones que están aquí, que son varios, los vamos a dividir en tres grupos específicos. Dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Alguien dice, no, a mí me gustan los dones de revelación porque son mejores. No hay dones mejores que otros. No, el don de poder es mucho mejor. No hay dones mejor que otros. Todo este ramillete de dones el Señor lo entrega a la iglesia y cada uno es salido directamente del aliento del Espíritu Santo hacia tu vida. Por tanto, no hay dones mejores y peores. Los dones del Espíritu son del Espíritu. Es el regalo que el Señor te quiere entregar para que tú lo ejerzas con responsabilidad en la iglesia. Amén. Entonces el capítulo de hoy, que es el capítulo número 5, vamos a hablar acerca de los dones de revelación. Estos dones vamos a hablar y vamos a mencionar solo 3 para que podamos ir definiendo lentamente, que se pueda entender claramente cada uno de estos dones. No ir tan rápido para que podamos digerir en la semana lo que son estos dones. Dones de revelación. ¿Amén? Primero, los dones de revelación son para saber por el Espíritu lo que naturalmente no podemos saber. ¿Okay? Hay cosas que Dios te va a dar a conocer, te va a decir. ¿Para qué son? Para que tú sepas algo que no podías saber naturalmente. Y no se refiere tan solo a leer la Biblia, no se refiere a conocer a un hermano, sino que saber algo que eso es sobrenatural, que de manera sobrenatural tú lo puedes saber. Este es un don del Espíritu. Hay 3 de ellos, vamos a partir por el primero. El primero es palabra de sabiduría. Con este don vamos a iniciar. Palabra de sabiduría. Necesitamos entender lo que es palabra de sabiduría. No es sabiduría solamente, es palabra de sabiduría. ¿Amén? Así lo expresa en la palabra. Primero entendamos lo que es sabiduría. Sabiduría no es inteligencia, no es algo que sale del cerebro humano. Sabiduría no es tener capacidad para algo, eso no es sabiduría, eso es inteligencia. Sabiduría, mis hermanos, es la correcta toma de decisiones. Hay 2 caminos que tomar. ¿Cuál es el que debo tomar?
tomo este. Un camino es el camino sabio y el otro camino es el camino que no va por la sabiduría. Que alguien dijo, tomaste la decisión correcta, fuiste sabio. Sabiduría tiene que ver con la correcta toma de decisiones. Esto yo lo expreso a la luz de la Biblia. ¿Amén? No uso yo el diccionario de la RAE, porque el diccionario de la RAE no usa conceptos bíblicos, escriturales, sino que usa conceptos generales. ¿Ok? Pero bajo la palabra, sabiduría es tomar la decisión correcta. Tomar la decisión correcta. O sea, si estamos bajo la palabra, es tomar la decisión que Dios tomaría. Eso es sabiduría. Tomar la decisión que Dios tomaría. Por ejemplo, veamos el caso de Pablo. Cuando quería ir a Asia, a predicar la palabra, a Asia, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Por lo tanto, cambió su rumbo y fue a otro lado. Eso fue sabiduría. ¿De qué manera se hubiese llamado si Pablo hubiese ido igual a Asia? Hubiese sido un hombre necio. Por eso el Señor dice, el hombre sabio y el hombre necio que construye su casa sobre la arena, sobre la roca. ¿Cuál es? El que oye mis palabras y las hace. Ese es el hombre sabio y prudente que dice Jesús en su parábola. El que escucha mis palabras y las hace. Por tanto, sabiduría es tomar la decisión correcta o la decisión que Dios tomaría. Eso es sabiduría. Pero lo vamos a complementar porque recordemos que no es tan solo don de sabiduría, sino que es don de palabra de sabiduría. Palabra es algo inspirado por Dios. La palabra que está aquí expresada es inspirado por Dios. Es como el soplo de Dios. Eso es palabra, es el soplo de Dios. Podríamos decir el rema de Dios. Recuerde que rema significa palabra hablante de Dios. Lo que está hablando Dios en el momento. Por lo tanto, si Dios entrega don de sabiduría, es un don para el momento, para una situación que está ocurriendo en el momento. Eso es don de sabiduría. Dios comunica lo que Él quiere, cuando Él quiere. Dios te va a usar para esto y vamos a ver ejemplos para que podamos entender, porque yo puedo explicar muchas cosas con palabras, pero ¿qué es lo que mejor explica el don de sabiduría? Es la misma palabra. Vamos a ver ejemplos prácticos y claros acerca de esto. Por ejemplo, tenemos a Noé en la época del diluvio. Viene una profecía de Dios a Noé. Esto no es palabra de sabiduría, sino que es profecía. ¿Qué le dice Dios a Noé? Le dice, va a venir aguas sobre la tierra que van a eliminar y van a matar toda carne que tiene respiro. Yo eliminaré toda carne, dice el Señor. O sea, todo lo que respira va a morir. Yo traeré un diluvio de aguas. Listo, ahí está la profecía. Pero, ¿cuál fue la palabra de sabiduría? La construcción del arca. Entonces, si lo esquematizamos, lo primero que ocurrió es una profecía. ¿Cuál fue? Diluvio. ¿Cuál fue después? La palabra de sabiduría que vino a continuación. La construcción del arca. ¿Cómo la construye? ¿Como él quiere? No, vino inspiración a Noé diciendo, hazla con una ventana hacia arriba, de esta manera, con tantas medidas, con tal longitud, con tan profundidad del arca, con este tipo de madera, envía animales, tráelos de 2 en 2 dentro del arca. Esa estrategia, eso que estaba ahí, es palabra de sabiduría. Si podemos irlo explicando de a poco, Dios entrega una profecía, o entrega una inspiración, o algo a decir, pero la pregunta es, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo nosotros podemos tomar esta profecía y darle curso? Porque puede ocurrir, mis hermanos, que a la iglesia se les diga, no sé, vienen tiempos de sanidad a la iglesia. O vienen tiempos de prueba a la iglesia. Va a ocurrir esto, esto y esto en Rancagua. Por ejemplo, nosotros en Rancagua. O en la ciudad en la que tú estés. La pregunta es, aquí está la profecía. ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué tenemos que hacer detrás de esta profecía? ¿Qué hacemos a continuación? Esta es la palabra de sabiduría. ¿Qué hacer con la inspiración de Dios? ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca
con los codos exactos, con la longitud exacta. Trajo animales de 2 en 2, de los animales puros, trajo 7 animales, que también fue dirección de Dios. Entonces no tan solo se quedó con la profecía, sino que buscó la estrategia detrás de la profecía. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, José, las vacas gordas y flacas, o las espigas gordas y las espigas flacas. ¿Qué es lo que ocurre con esta historia? Viene el faraón, ¿cierto? Y tiene un sueño donde venían 7 vacas gordas, muy robustas, caminando, ¿cierto?, por un monte, y aparecen detrás 7 vacas flacas. Decía que los huesos se les veían, estaban muy delgadas y se comían a las vacas gordas. También soñó lo mismo después con espigas muy robustas, pero después venían otras espigas que estaban flacas y secas y se comían a las otras. Viene la inspiración a José. Se le pide a José interpretar el sueño. ¿Y qué le dice? Vienen 7 años, ¿cierto?, de mucha prosperidad a Egipto. Pero después vienen 7 años de hambruna y escasez. Hasta ahí llega la profecía. Listo. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, hacer lo que podamos, qué sé yo, viene aquí, allá. Ahí está la revelación. Pero ¿qué es lo que dice José? Después de esta revelación, porque José no tan solo entrega revelación profética, sino que entrega palabra de sabiduría. Miren lo que dice, esto está en Génesis 41, desde el 35. Esto después de la profecía. Cuando José entrega la profecía de los 7 años de riqueza y de abundancia y después los 7 años de pobreza y escasez, miren lo que dice. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Qué ocurrió después de esa profecía de José? Una estrategia. Hubo un modo de operación de aquella profecía. No fue tan solo de que se entregó la profecía y ahí ustedes verán. Después de la profecía o la inspiración de Dios viene una estrategia, y esto es palabra de sabiduría. Dios entregó algo. ¿Qué hacemos con eso que Dios entregó? Palabra de sabiduría. Dime si no es importante para la iglesia lo que es la palabra de sabiduría. Y vamos a terminar esta primera parte, la palabra de sabiduría, con el mismo Jesús. Viene inspiración de Dios hacia Jesús. El Espíritu Santo le dice: voy a multiplicar los panes y los peces. ¿Se acuerdan de este milagro? Voy a multiplicar los panes y los peces. Listo. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Una multiplicación de toda la gente, ¿cierto? De los panes y los peces en medio de la gente. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que inspira a Jesús? Inspira con palabras de sabiduría. Y no dice tan solo que coman nomás, sino que miren lo que dice. Esto es cuando recibe Jesús que hay que alimentar a las multitudes mediante la multiplicación. Dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para los que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Jesús recibe una revelación de un milagro que va a ocurrir. Pero ¿qué le dice el Espíritu Santo? Ordénalos. Que no estén todos amontonados. Recordemos que estaban en el desierto, llevaban mucho tiempo sin comer, con mucha hambre. ¿Qué es lo que pasa si yo con una cesta, tengo una cesta y se empieza a multiplicar? La gente se va a empezar a abalanzar. Nosotros lo vemos en muchos casos. Me recuerdo el caso de una campaña evangelística que se estaba haciendo de regalos. Un hermano de México vino mostrando muchos casos que ocurrieron, y uno de los casos fue en África.
En África decía que hicieron una campaña que se llamaba Operación Niño de la Navidad, en donde otros países entregaban regalos para los niños y se le entregaba un mensaje del Señor con regalo. Nosotros participamos de esa campaña, que fue muy hermosa, por cierto, pero él mostraba videos antes de entregar los regalos. Miren, esto no puede pasar, decía. En África llegó un camión de regalos. Estuvieron diciéndolo, ¿cierto?, por megáfono toda la semana que van a entregar regalos en un lugar de África. Y empezaron a entregar regalos uno tras otro. Regalos, regalos, regalos a todos los niños. Se les acabó los regalos del camión. Y quedaban más de 5.000 niños todavía. Los niños, cuando vieron que se estaban acabando los regalos, empezaron a abalanzarse sobre el camión. El video después muestra al mismo pastor con un palo pegándole a los niños para sacarlos del camión. Porque aparte adultos empezaron a robarse cosas del camión. En Kosovo, en la época de la guerra, también mostraron un video en donde también apareció el camión con los regalos y apareció un grupo de hombres extremistas con una metralleta, disparó al cielo y se llevó el camión. Entonces este hermano decía, la bendición se puede transformar en maldición producto por nuestro desorden. Y ahí él decía, cuando se haga esto, que se haga en un lugar cerrado, que se invite a las personas. Decía, porque un niño sin regalo, con el mensaje del Señor y con el regalo en la mano y otro no, ese niño va a recibir una herida en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le dijo a Jesús ahí? Ordénalos. Porque si no, la gente se va a abalanzar sobre el pan y los peces, va a querer, ¿cierto?, tomar lo suyo y seguramente va a quedar pero un problema ahí. Sabemos que cuando hay mucha multitud estas cosas suelen ocurrir, cuando hay hambre también. Por lo tanto, el Señor, el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Siéntalos. Y Jesús transmitió esto a los discípulos. Siéntenlos en 50. De 50 en 50. Siéntelo. Y el Señor hizo el milagro tranquilamente y repartió la bendición. Porque el diablo quiere desordenar la bendición. Cuando hay profecía de Dios, cuando hay bendición de Dios, mis hermanos, el diablo lo que va a querer hacer es sembrar rencilla, discordia y desorden. Para eso está la palabra de sabiduría. Que no es sabiduría tan solo, sino palabra de sabiduría. Es una dirección de sabiduría. Entonces, podemos entender algo acerca de la palabra de sabiduría. Primero, puede venir junto con una profecía, con una palabra, con una visión, con un sueño o cualquier cosa inspiracional. Lo que el Señor diga, Dios quiere hacer esto, Dios quiere hacer esto otro, el Dios quiere bien. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? Y Dios va a inspirar hombres con palabras de sabiduría. En otras palabras, ¿qué es palabra de sabiduría? Es la estrategia de Dios. ¿Qué estrategia quiere usar Dios? Eso es palabra de sabiduría. Hermano, el apóstol Pablo cuando habla acerca de los dones, dice, pidan dones al Señor. Tú ya que conoces la palabra de sabiduría, pídela al Señor. Pídela al Señor. Esto es tan importante, porque a veces nosotros decimos, necesitamos profecía de Dios, pero ¿qué hacer con la profecía del Señor? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo tomar las decisiones que tú tomas? Necesitamos hombres y mujeres con este don de palabra de sabiduría. Amén. Vamos a avanzar. Junto con esto tenemos otro que es don de revelación, que es palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Cuando se usa la palabra ciencia en la Biblia, generalmente es conocimiento. ¿Ya? Es conocer algo. Es como cuando se habla en el Génesis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia es conocimiento. Del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento. Entonces, tiene que ver con esto. Y podríamos ir explicándolo, ¿cierto? De esta manera. Lo tenemos acá. Es una forma de adquirir algún dato desconocido por nosotros, por vida sobrenatural. Es una forma de adquirir un dato que no podrías haberlo adquirido
producto del oído humano, sino producto de la voz de Dios en tu oído espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de palabra de ciencia. Tenemos en Juan 4, desde el 17, una mujer, ¿cierto? Que es, Jesús va a tomar agua a un pozo y una mujer le empieza a preguntar cosas, ¿cierto? Le da agua también y Dios le dice, llama a tu marido. Eso le dice Jesús, perdón. Jesús le dice, ve a llamar a tu marido. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús no tenía cómo saber ese hecho. No tenía cómo saber. No había manera para que Jesús supiera eso. La venía conociendo en aquel momento. Le pidió agua y le dio agua. Llamó a su marido. Ahí el Señor ya había, con palabra, cierto, de ciencia, visto el interior de esta mujer. Y le dice, llama a tu marido. No tengo. Bien has dicho. Y aquí le empieza a revelar su pasado. Porque 5 maridos has tenido. Esta mujer iba en la tarde a buscar agua. Culturalmente se dice que las mujeres en la mañana, en esta época, iban a buscar agua, porque en esa hora había mucho sol. Y era para hacer los quehaceres de todo el día. ¿Por qué esta mujer no iba en la mañana? Porque era producto de las burlas, o podríamos decirlo en nuestras palabras chilenas, el pelambre o el chisme de las mujeres, de las otras mujeres. Entonces ella no quería seguir exponiéndose, por lo tanto iba en la tarde. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le reveló su interior, tal como las otras mujeres. Las otras mujeres seguían diciendo, mira, aquí viene ella, que aquí, que allá, ha tenido 5 hombres ya. Pero Jesús le expuso el interior para sanarlo, no para enrostrarlo frente a la multitud, sino para sanarlo. El Señor le enseña, le entrega vida, le entrega el perdón. Y esta mujer se transforma en una evangelista casi automáticamente. Porque ella va al pueblo, el pueblo que la rechazaba, y dijo, hay un hombre que me dijo todo lo que está aquí en mi interior. Y Jesús pasó 2 días con ese pueblo, predicando y ministrando el evangelio del reino. ¿Mediante qué? Mediante una palabra de ciencia. Dios vio el interior de la mujer. Otro ejemplo, que es un caso, digamos, desde el otro punto de vista, también del pecado, pero del pecado oculto, es el de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, ¿cierto? Y ellos dijeron, no se les impuso. Esto la iglesia, ni Pedro no les impuso esto. Ellos dijeron, vamos a vender una propiedad y vamos a entregar el 100% del dinero a la iglesia, el 100%. Eso no fue una regla, no fue que Pedro les dijo, ustedes vendan y entreguen el 100%. Ellos pudieron haber entregado la mitad sin problema. Es decir, nosotros vamos a vender esta propiedad, nos vamos a quedar con la mitad y la otra mitad la vamos a entregar. ¿Qué pasó con este matrimonio? Este matrimonio, dijeron, al final se arrepintieron y dijeron, pucha, no, mejor que no. Quedémonos con la mitad y entreguemos la otra mitad. Esto se pudo haber arreglado súper simple. Volver a hablar con Pedro y decirle, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a entregar solamente la mitad. Pero ¿qué hacen estos hombres? Para sentirse orgullosos, ¿cierto? Para que la gente los mire. No entregaron todo, entregaron la mitad de la ganancia, ¿cierto? De la venta. Y dijeron, aquí estamos entregando todo. Eso dijeron. Ese fue el pecado. Aquí estamos entregando todo. Algo que no se les exigió, que no se les pidió. Fácilmente pueden haber dicho, estamos entregando aquí la mitad de lo que vendimos. Y miren lo que ocurre, lo que pasa dentro espiritualmente en Pedro y lo que dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino
a Dios. ¿Qué le estaba diciendo? No se te exigió esto. Tú dijiste que entregaste todo y en realidad habías entregado la mitad. Le estás haciendo una mentira a Dios, no a nosotros. Porque como les digo, fácilmente puedo haber dicho, mejor voy a vender la mitad. Voy a vender y voy a entregar la mitad. No había ningún problema. Pero él quiso decir, yo soy tan dadivoso, entrego todo, cosa que no era. Ese hombre salió muerto en aquel día y su esposa también por esto. No es que Pedro los mató, sino que el Espíritu Santo, descendió y trajo juicio. ¿Eh? Tenemos también el tercer caso. Hay muchos casos en la palabra acerca de este don, que es el don de ciencia, de ver lo que está dentro del corazón. Está el caso de Eliseo y su criado. Vino el rey, un rey que era rey Naamán, ¿cierto? Y Dios hacía un milagro en su vida, y el rey con mucha gratitud le entrega presentes, obsequios, riquezas, plata, telas a Eliseo. Y Eliseo dice, no quiero nada de eso, llévatelo. Y el rey le dice, pero yo te traje esto a ti, así en agradecimiento. Sí lo sé, pero no quiero recibir regalos. Y no es que no quería, sino que el Espíritu Santo le había mostrado que no recibiese regalos. Entonces, él, obediente, dijo, no voy a recibir el regalo. Toma el regalo del Espíritu Santo, el milagro que se hizo contigo. Bueno, el rey se va. Pero la codicia del corazón estaba, ¿dónde? No en Eliseo, sino en su criado. Y su criado después lo alcanza en el camino y le dice, Eliseo cambió de opinión. Esto es como un resumen de ese texto. Eliseo cambió de opinión y el rey, muy feliz, le entrega todos los presentes al siervo, al criado, y se va. Y el criado las esconde, se queda con eso. Listo. Cuando vuelve, ocurre el texto que vamos a leer. Y aquí está otra vez la palabra de ciencia. Entonces, Eliseo le dijo al criado, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. ¿Qué le dice? No estaba mi corazón ahí cuando tú estabas haciendo esto. Esto es don de ciencia. Revelar algo que es imposible al ser humano. Algo que sobrenaturalmente el hombre puede ver. ¿Amén? A mí me ocurrió un caso como este. Yo estaba orando por mí mismo en realidad, y Dios me mostró la vida de otro hombre que estaba frente mío. De tal manera que yo lo vi en su casa, hasta vi las murallas de su casa, los muebles que tenía. La visión fue tan clara. El Señor me reveló lo que estaba dentro del corazón, una depresión tremenda que tenía este hombre, una angustia tremenda, que no quería volver a su casa en donde vivía. Y el Señor me muestra exactamente, esto es don de ciencia, mostrar algo oculto del corazón que es imposible conocerlo, porque nadie lo ha dicho, nadie ha dicho al oído, esta persona hace tal cosa, sino que el Espíritu Santo lo revela. Entonces, ¿qué es este don de ciencia? ¿Qué es palabra de ciencia? Conocimiento de lo oculto del corazón del hombre. Dios revela lo oculto del corazón. Amén. Y no es tan solo lo malo, no es tan solo el pecado. Recordemos que Jesús también vio a muchos hombres que dijo, cuán grande fe tiene esta mujer, o cuán gran fe tiene este hombre, por el centurión, o por la mujer sirofenicia que está en la palabra. ¿Qué es lo que vio? No vio las palabras que estaban ahí, sino que vio el corazón. Dijo, qué tremenda fe tienen ellos dos. Vio lo que estaba adentro. Es meterse dentro del corazón y mirarlo. Si hay suciedad, para limpiarla, no para enrostrarla. Y si hay limpieza, también para usarla en los caminos del Señor. Esto es ciencia. Es ver lo que está adentro del corazón. Y por último, vamos a ver el tercer don de estos dones de revelación,
que es el discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento en la Biblia es cortar. Esto es cortar. Discernir, por ejemplo, cuando dice discernir, la palabra es cortar. Es como con un cuchillo, cortar. Es separar. ¿Ya? Separar lo bueno y lo malo. ¿Ya? Cada vez que se habla acerca de discernimiento es cortar. Es como tomar, es literal, digamos, la palabra es como tomar un animal del sacrificio, abrirlo y sacar las vísceras. Todo lo que está, digamos, en suciedad y quemarlo afuera y sacar, ¿cierto?, la carne para entregarla en sacrificio. Eso es discernir. Discernir es específicamente la acción de cortar. O sea, es separar espíritus. Discernimiento de espíritus. Vamos a ver, por ejemplo, Pablo, el caso de Pablo y Elimas. Elimas era un hombre que era consejero del procónsul. Estamos hablando acerca del Imperio Romano en esta época, ¿cierto? Y este hombre quería escuchar el discurso de Pablo. Quería escuchar la voz de Dios, si esto era real. Pero había otro hombre que era el consejero del procónsul, que era conocido, ¿cierto?, por practicar otras cosas, brujerías y cosas así, que lo aconsejaba. Y Pablo empezó a hablarle del reino del Señor al procónsul. Pero este hombre le seguía diciendo cosas al oído, dice la palabra, torciendo lo que Pablo decía. Y vamos a ver con el discernimiento de espíritu qué es lo que le dice a ese hombre, que específicamente no se lo dice a ese hombre, sino al espíritu que estaba detrás de este hombre. Esto está en Hechos 13, desde el 6 en adelante. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y esto es clave, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Había un hombre que estaba siendo consejero, pero estaba con un espíritu este hombre, torciendo las palabras del reino del Señor. Y Pablo, discerniendo esto, trae juicio a través del espíritu sobre este hombre. Por lo tanto, mis hermanos, el discernimiento de espíritu, aquí Pablo, nosotros lo vemos en Pablo, que él pudo ver, ¿cierto?, lo que estaba detrás del consejo de este hombre, que era el consejero del rey. Y detrás había un espíritu inmundo, y él lo vio. Esto es una oposición que tenía Pablo. Pero después, también en el libro de los Hechos, en Hechos 16, está otro caso. No una mujer que se oponía al apóstol Pablo, sino una mujer que lo adulaba. Cuando Pablo llegó a una región a predicar el reino de los cielos, llegó también junto con ellos, apareció también en aquella ciudad una mujer que decía, estos son hijos del Altísimo, estos son grandes hombres de Dios. Y gritaba cuando Pablo pasaba y empezaba a adular a Pablo, ¿cierto?, y a los que venían con él, estos son grandes hombres de Dios. Yo te pregunto, si a ti te dijeran esto cuando llegas a una ciudad, este es un gran hombre de Dios, y gritaba esto, escúchenlos a ellos. Si te dijera a ti eso, uno diría, uy, Señor, estás mostrando, digamos, al pueblo. Pero en discernimiento de espíritus, Pablo vio que un espíritu inmundo, que no era una mujer de Dios. Y vamos a ver esto en Hechos 16. Cuando estaba esta mujer gritando, dice, se refiere a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella mujer en esa misma hora. Era un demonio que estaba adulando a Pablo. Estaba también intentando torcer la palabra de Pablo y los que venían con él mediante la adulación. Entonces, mis hermanos, hay que tener claro que no es tan solo la oposición, sino a veces es, pase por acá, ustedes son grandes hombres del Señor. Ojo,
¿Qué se necesita para entender lo que está detrás de la palabra? Discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Por lo tanto, discernimiento de espíritu, ¿qué es? Es revelación para saber la fuente de ciertas manifestaciones. Es revelación de Dios para saber cuál es el origen. ¿Puede ser origen de Dios? Sí. Justamente, puede ser. O sea, ¿pueden haber palabras que son directamente de Dios? Sí. ¿Y pueden haber palabras que son directamente del enemigo? Sí, también. Para esto se necesita discernimiento de espíritus. ¿Cuáles son los orígenes de estas manifestaciones? Puede ser Dios, el hombre, ¿cierto? Conciencia humana solamente, buenos deseos del hombre nada más, o malos deseos del hombre. Satanás, y también el discernimiento de espíritus sirve para distinguir los demonios y sus artimañas. Esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de tu vida, a través de dones de revelación. Esto no quiere decir, mis hermanos, que estos hombres estaban todo el tiempo discerniendo detrás de las palabras. Pero sí, el Espíritu Santo, al entregar este don, Dios puede usarlo. Y si tú eres dócil para usar estos dones, el Espíritu Santo te va a ir usando cada vez más y más. Yo quiero también, y hasta aquí vamos a llegar en este capítulo con los dones de revelación. Quiero entregarte también una enseñanza acerca de esto. Si anhelas dones de revelación, no está mal. No está mal. Pero si no tienes vida de oración y de comunión con el Espíritu Santo, solamente vas a adquirir desorden. Nada más que eso. Vas a adquirir desorden, confusión en ciertas áreas. No existe, mis hermanos, no hay don de Dios sin comunión con el Espíritu Santo. Porque estos son dones que el Espíritu Santo entrega. Y Él los reparte como Él quiere. Pero hay dones, mis hermanos, que pueden terminar en un mal uso. ¿Por qué? Porque no hay comunión con el Espíritu. Recuerden los primeros capítulos. La clave es que Dios te guíe a discernimiento en cuanto a pecado, a la guianza que es justicia y a juicio. Necesitamos entender que somos instrumentos de Dios, criaturas de Dios. Tengamos comunión con el Espíritu y estos dones van a venir. ¿Puedes pedir dones? Sí. La palabra lo dice. Pidan dones. Pídanlo. Pero no los pidas tan solo porque, qué poder sería esto. Sería entretenido usar esto. No. Quiero ser útil, Señor, para tu reino. Quiero ser útil, Padre, para tu obra. Y esto es lo importante. Pero por sobre todo esto, es la comunión con el Espíritu. Sin comunión con el Espíritu no se puede. Amén. Entonces vimos en el capítulo de hoy los dones de revelación. Es lo que Dios revela de manera sobrenatural a tu espíritu, a tu corazón, en sueños, en visiones. Vimos lo que era la palabra de ciencia. Vimos lo que es palabra de sabiduría, lo que es discernimiento de espíritu. Estos tres son revelación del Espíritu Santo. Amén. Son dones para conocer. Amén. En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de los dones de poder. Poder de Dios para hacer ciertas cosas. Amén. Vamos a orar para que el Señor siga revelando tu palabra y podamos avanzar un paso más. Dones del Espíritu. Amén. Padre Santo, te rogamos, Dios, que tú toques a tu hijo, tu hija, Señor, que está viendo, Señor, este video. Entrega, Señor, tú estos dones. Yo te ruego por esto. Tú tienes, Señor, preparados dones para tus hijos, para mi vida, Señor. Pero te rogamos, Señor, que no haya impedimento del enemigo. Enséñanos, Señor, a tener comunión contigo para poder ejercer bien estos dones, Señor, la estrategia que tú tienes detrás de una profecía. Para poder entender bien, Señor, lo que está detrás de las palabras, Padre amado. Para poder discernir lo que está en el corazón, Señor, de la persona. En tu nombre, Jesús, te rogamos, porque tu vida, Señor, se haga vida con nosotros. Enséñanos a tener comunión diaria contigo. Sin comunión
no podremos tener revelación. Sin comunión tus dones se desordenan y caen, Señor Dios, en desorden y en lazo del diablo. Por esto te rogamos, Señor, que tú traigas bendición y gracia sobre tus hijos. En tu nombre los bendecimos. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos el próximo martes con el capítulo ya número 6, si no me equivoco, que va a ser acerca de los dones del Espíritu, pero específicamente dones de poder.